Sesión de 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Voy a pedirle a la señora secretaria de esta comisión, la senadora Mónica Arriola, que por favor dé cuenta del orden del día, comenzando por lista de asistencia y por supuesto nos verifique el quórum. Si es tan amable, senadora. Sí. Estamos con 8 integrantes, senadora. La senadora Laida Sansores, su servidora, la senadora María Lucero Saldaña, la senadora Arely Gómez, el senador Miguel Ángel Chico, el senador Jesús Casillas y la senadora Lorena Cuellar. Hay verificación y declaración de quórum, presidenta. Muchas gracias. Antes de continuar con el orden del día, quiero dar un afectuoso saludo a quienes hoy nos visitan por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero agradecer la presencia por primera ocasión en nuestra sesión de la comisión a licenciado Joaquín Narro Lobo, que es secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Bienvenido, licenciado. Y también al maestro Marco Alejandro Hernández Legazpi, que es director general de vinculación interinstitucional, también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido. El maestro Diego Armando Guerrero García, con quien tenemos también una relación muy cercana desde hace algún tiempo que se instaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el actual presidente Luis Raúl González, de tal manera que hoy, en su carácter de director de enlace con el Poder Legislativo, Diego, bienvenido al Senado y a esta reunión. Y por supuesto también le agradecemos su participación en esta sesión del licenciado Irán Aceves Romero, que es subdirector de enlace con la Cámara de Diputados. Bienvenidos a esta reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Por favor, señora secretaria, senadora Mónica Arriola, sea usted tan amable de dar lectura al orden del día de esta sesión. Sí, senadora presidenta. Seguimos con el tercer punto, que es la lectura y aprobación del orden del día. El cuarto, que es lectura y aprobación del acta de la 13ª reunión plenaria ordinaria. El acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República relativo al procedimiento de designación de un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivado de la renuncia del señor Alfredo Achar Tusi. En sexto, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, al punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. En el séptimo, asuntos generales, y el octavo, clausura de la reunión, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pregunto a ustedes si aprueban el orden del día que se ha puesto a consideración por parte de la senadora secretaria, senadora Arriola. Por favor, si están amables, senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. En virtud de que vemos lo trascendente del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y esta Comisión de Derechos Humanos, al punto 6, que es el punto de acuerdo relativo a el reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos conocimiento que no se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales y quisiéramos que fuera retirado del orden del día para una mayor estudio al respecto. ¿Por qué allá no se aprobó? Y dado que pues son comisiones conjuntas, quisiéramos solicitar que fuera retirado del orden del día. Señora senadora, el orden del día está entregado en tiempo y forma con todos los proyectos de dictámenes y puntos de acuerdo y todos los asuntos que están agendados. Entiendo que un tema tan trascendental como este punto requiera de mayor discusión por parte de los grupos parlamentarios. Yo quiero ofrecerle lo siguiente, para ver si podemos conciliar.
más que retirarlo, démosle un contexto distinto al punto. No lo discutamos ahora, sino que ratifiquemos que el proyecto se lleva para que todos los grupos parlamentarios lo discutan y que en la próxima sesión, en vista de que es un tema importantísimo para el país, yo quiero mencionar que acaba de presentar México su informe ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas y hay compromisos signados por el señor embajador ante este organismo internacional y también por parte de personal y de Cancillería mexicana, de tal manera que en base a lo que todo mundo conoce, las observaciones del propio comité y de las propias organizaciones no gubernamentales y por la situación que vive el país, más bien démosle un carácter de que nos llevamos la propuesta para seguirla discutiendo en nuestros grupos parlamentarios de tal manera que podamos consensar y en la próxima reunión ponernos de acuerdo y ponerlo a consideración. De acuerdo, de acuerdo. ¿Le parece? ¿Están ustedes de acuerdo que así sea? Por favor, senadora Laida Sansores. Pues este era un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y me parece que es seguir dando evasivas, dando largas a un tema que, como dice la senadora Angélica de la Peña, es fundamental, vigente, donde nos han jalado las orejas en Ginebra por estas omisiones, en donde el Senado tiene una responsabilidad, porque aunque aquí se fundamentan en leyes internacionales, hay un artículo constitucional que nos faculta al Estado para retirar estas reservas, incluso hacer comentarios acerca de ellas. Entonces, creo que ya no hay más tiempo. Tenemos encima todos los casos de desapariciones forzadas, todo este dolor que padece México, y nosotros seguimos dándonos tiempo para cuáles son los temas realmente urgentes para este Senado. Realmente a mí me indigna, me molesta, ¿verdad? No lo entiendo, porque creo que esto realmente es urgente. Muy bien. Entonces, dejamos el punto simplemente cambiando el sentido. Es la entrega del proyecto de dictamen para que en una próxima sesión se discuta en sus términos, habiendo conciliado las distintas opiniones con los grupos parlamentarios y de manera particular, si quiero decirlo con toda precisión, con la Cancillería y por supuesto con el titular del Poder Ejecutivo, quien tiene la obligación como representante del Estado mexicano con los tratados internacionales, y de manera particular la Convención de Naciones Unidas en la materia, del cual se desprende precisamente que México debe reconocer la competencia de este Comité de Desapariciones Forzadas. ¿Les parece que así lo resolvamos? No lo archivamos, simplemente lo posponemos para la siguiente reunión. Ya lleva 2 años. La siguiente reunión. Que salió la reserva, por favor. Queda inscrito que se ve en la próxima sesión de la comisión. ¿Les parece? Ya, no coincido con la senadora Sansores, ya no le demos más largas al asunto, pero necesitamos conciliar que ciertamente todos estemos de acuerdo por la trascendencia de la competencia del comité. ¿Ok? Bueno, entonces queda inscrito de esa manera el punto número 6. Respecto al punto número 4 de lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, como conocemos el acta debidamente, pregunto a ustedes si están de acuerdo que obviemos la lectura del acta y eventualmente si están de acuerdo con la aprobación en sus términos de la misma. ¿Les parece que lo hagamos en una sola votación? ¿Sí? Entonces, señora secretaria, por favor, ponga a consideración el punto número 4, que tiene que ver con la lectura, la salvedad de la lectura y, por supuesto, la aprobación en sus términos del acta de la sesión anterior de esta comisión. Sí, señora presidenta. Para lectura y aprobación del acta de la 13ª reunión ordinaria, se somete a votación. El que esté a favor, sírvase levantar la mano. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto es una propuesta de acuerdo, que también la tuvieron en tiempo y forma cada uno de ustedes, respecto de que la Comisión de Derechos Humanos emprenda el procedimiento que derivaría del acuerdo y de la convocatoria que está inscrita en el mismo
respecto de la sustitución de un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos recibido hace algunos días por parte del presidente de la CNDH el informe respecto de la renuncia del señor Alfredo Achar Tusi, que era integrante del Consejo Consultivo, de tal manera que tenemos que sustituirlo. Tienen ustedes aquí en su carpeta la convocatoria con el punto de acuerdo. Tengo entendido que había una observación de la senadora Diva Damira Gastelum respecto de cambiar un día. Le pregunto al secretario técnico si lo tiene inscrito de manera formal. No lo tiene de manera formal. Entonces, si hubiera alguna corrección, bueno, me parece que nos lo tendría que decir la senadora. No dejo aquí dicho nada, pero ¿qué es lo que plantea de manera puntual? Además de los fundamentos de ley, lo que está planteando la convocatoria es que en los términos reglamentarios se convoca a todas las organizaciones civiles, sociales, instituciones académicas, asociaciones, colegios, etcétera, etcétera, para que puedan inscribir a quien aspire a cubrir esta vacante del señor integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. En términos generales, informaríamos que las propuestas de las candidaturas serían recibidas entre el 16 y 17 de febrero. El día 18 de febrero deberíamos estar publicando en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado la lista de las candidaturas, y el día 23 de febrero estaríamos realizando las comparecencias de quienes se inscriben para formar parte del Consejo Consultivo de la CNDH. Tenemos ya mucha experiencia en ese aspecto. Me parece que creo que lo podemos resolver lo más pronto posible, y yo pregunto si hay alguna inquietud o propuesta de cambio respecto del proyecto de acuerdo y convocatoria que les hicimos llegar. No habiendo ninguna observación, le pido, señora secretaria, ponga en consideración la votación del acuerdo del cual acabo de hacer mención en lo fundamental, tanto el acuerdo como la convocatoria. Sí, señora presidenta, quienes estén a favor, por favor, sirvan manifestar. Muchas gracias, secretaria. Tenemos en asuntos generales, de manera general, dos asuntos muy importantes. El primero tiene que ver con la realización del informe de la Comisión de Derechos Humanos para el día 4 de marzo. Sería en el patio de Jicotencat a las 11 de la mañana. Ahí daríamos a conocer un micrositio que es prácticamente un avance tecnológico importante que permitiría a cualquier ciudadana, cualquier persona, acceder a todo el material que elabora el Senado de la República, pero además diversos temas que tienen que ver también con la materia de derechos humanos. Es un micrositio realmente interesante. Seremos la segunda comisión que emprende la creación de un micrositio con esas características, y además el informe de la comisión tendría como un presente importante una intervención de cada uno de ustedes, de los integrantes, de las y los integrantes de la comisión, que serían presentados en este portal y pasarían a sus oficinas para ver en sus agendas, grabarles algunos segundos para que podamos hacer toda una integración con la opinión de todos ustedes. Por supuesto, les haremos llegar cómo estamos pensando, para sus observaciones, cómo estamos pensando la integración de la realización de este informe, de tal manera que ustedes sancionen las participaciones y, por supuesto, la convocatoria de las distintas personalidades a las que estuviéramos invitando. Faltan, ustedes nos dicen a quienes más quisieran invitar. ¿Les parece? La fecha sería el 4 de marzo y nos parece que es el 4 de marzo cae en miércoles a las 11 de la mañana. Bueno, ese sería el primer asunto. Si ustedes están de acuerdo, les solicitaríamos que levanten la mano para asentir la realización de nuestro informe como Comisión de Derechos Humanos.
De 2 años, ¿verdad? Sí, de 2 años. Tenemos muchas cosas que informar, ya nos pondremos de acuerdo cómo presentamos nuestro informe y cómo lo abordamos y qué personalidades estamos pensando deben participar. Por supuesto, le haremos llegar de manera formal al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que sea una de las personalidades que nos daría mucho gusto, ser un alto honor que también participe en este informe, junto con otras personalidades que están trabajando esta materia desde organismos internacionales públicos, del propio gobierno y por supuesto también de organismos internacionales. El siguiente asunto general tiene que ver con la integración en su carpeta de una serie de temas importantes que son, creemos, temas importantes para legislar en este periodo de sesiones, que es el segundo periodo del tercer año legislativo. Prácticamente estaríamos hablando de que es el último periodo ordinario de la legislatura. No sabemos si vaya a haber algún periodo extraordinario, qué sé yo, pero los temas fundamentales que estamos inscribiendo, que ustedes los van a ver en sus carpetas, algunos son proyectos concretos, en otros son enunciados generales que estamos construyendo con otras comisiones, pero que yo las enumero de manera muy rápida. La Ley General en materia de desapariciones forzadas e involuntarias. Ya saben que hay una ley federal que está en discusión en comisiones. La idea es que pueda convertirse en una ley general a partir de la reforma constitucional que también está en proceso. El segundo tema tiene que ver con la Ley General en materia de tortura, es decir, la ley federal en esta materia se convertiría en una ley general que tenga un impacto en todo el país. Ambas leyes, la anterior y esta, por supuesto, entre otras características, tendría que definir un solo tipo penal con una misma sanción punitiva y las características que tienen que ser tomadas en consideraciones a partir de los tratados internacionales que hemos aprobado como Estado parte, tanto las que tienen que ver con el ámbito de Naciones Unidas como las que tienen que ver con la Organización de Estados Americanos, en estas dos materias. La otra, que está también en proceso con otras comisiones, entre ellas la Comisión de Justicia, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo que tiene que ver con la transformación de los reclusorios en el país y que va acorde al proceso legislativo que estamos emprendiendo a partir de la reforma en materia de derechos humanos y, por supuesto, también la reforma en materia penal, ¿no? Entonces, hay un avance muy importante. Ya la senadora Arely Gómez se fue, pero ella, desde la Secretaría de la Comisión de Justicia, tiene una participación muy relevante en la discusión que nuestros equipos técnicos están teniendo desde hace ya algunas semanas para concretar los alcances de esta Ley Nacional de Ejecución Penal. El cuarto tema importante que esperamos podamos legislar en este periodo de sesiones tiene que ver, también derivado de una reforma constitucional, la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes Infractores. Hay un avance trascendental en el país a partir del 2005 de la reforma al 18 constitucional que pone al país en la ruta del reconocimiento de juicios orales de un sistema garantista para quienes son personas menores de 18 años y mayores de 14 años. Por eso es un sistema para adolescentes infractores, no para menores infractores. Bueno, es un sistema muy importante que ahora queremos configurar en un solo sistema nacional y evitar todas estas interpretaciones tan disímbolas y incluso algunas muy contradictorias que tenemos en los estados de la República. Hay un avance también importante, anunciado ya en la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que acabamos de aprobar. El quinto tema tiene que ver con la Ley justamente de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Seguir revisando las leyes que tienen que sufrir reformas a partir de esta nueva ley. Hay que hacer adecuaciones a diversas leyes, no las menciono, es un pequeño paquete de leyes que tenemos que revisar y espero que nos dé tiempo junto con el DIF nacional, junto con algunas instituciones como la Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Social, etcétera, para tomar las ecuaciones que tenemos que hacer. No menos importante
son los dos últimos temas, es la reforma al artículo 102 de la Constitución en su apartado B, que tiene que ver con la no reelección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este tema hay avances justamente inscritos en esta ruta a partir de las comparecencias que realizamos para la elección de quien ocuparía la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No hubo una sola voz que no planteara la importancia de transformar la CNDH. Eso nos llama a que tenemos que revisar la ley en la materia. Yo les propongo que creemos un grupo de trabajo que además, ustedes lo van a ver aquí en sus documentos, el resumen que hemos hecho de las distintas iniciativas que ustedes han presentado y los temas que surgen precisamente de todas estas comparecencias. Y uno de esos temas importantes es que se derogue de la Constitución, del artículo 102, apartado B, precisamente la no reelección de quien preside la CNDH. Y no es menor, por supuesto, la reforma integral a la ley de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo destaco de manera fundamental 3 temas, y de ahí que también quienes nos acompañan el día de hoy, y por el interés que tienen justamente por las nuevas obligaciones que asumen como funcionarios desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estamos entrando en una nueva ruta, importante relación del Congreso, del Senado y particularmente la Comisión de Derechos Humanos con la CNDH, pues podamos transformar el Consejo Consultivo, como también se nos planteó por los distintos ponentes, las y los ponentes durante las comparecencias. Lo recordaremos puntualmente. Otro tema, el segundo tema importante, tiene que ver con las nuevas atribuciones que tiene la Comisión, la CNDH, a partir de la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que mandata que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales exista especialidad en visitadurías en materia de derechos humanos de la niñez. Y el otro tema importantísimo tiene que ver con una de las materias que aquí hemos mencionado. Como ustedes saben, el Comité de Tortura, el mecanismo contra tortura, está bajo la conducción de la CNDH, y entonces necesitamos también tomar directrices para que en esta ley quede puntualmente inscrito cómo tiene que funcionar ese mecanismo y hacerlo realmente vigente en el país frente a uno de los problemas más graves que tenemos. Es cuanto, lo pongo a discusión a ustedes. ¿Alguien quiere dar una opinión? Por favor, senadora Lucero Saldaña. Sí, yo creo que son los asuntos más inmediatos y creemos que con esto, este último periodo de sesiones de esta legislatura, estaríamos armonizando los compromisos que ya con otras leyes, como la de niñez, tendríamos que revisar. Subrayo el tema del bullying, el tema del acoso, que tiene que estar más ampliamente definido en la ley de educación, o incluso si hubiera una ley específica. Hay iniciativas también aquí en el Senado que tocan esos asuntos. Entonces, creo que hay que revisar. Hoy mismo la senadora Cristina Díaz y me adherí, presenta una iniciativa de ley contra la tortura. Entonces, sí quisiera que revisáramos si fue tornada a la Comisión de Derechos Humanos. Es la reforma constitucional, ¿verdad? Es que fue una reforma constitucional, todavía no es propiamente la ley secundaria. Entonces, quizás para que ya tengamos opinión, va a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿tenemos opinión? Hay dictamen, perfecto, muy bien. Eso es a lo que me refería. Para incluirla, precisamente revisar todas las iniciativas que haya en la materia y poder valorar con un comparativo, ¿sí? Cuáles serían las bondades, las ventajas, lo más avanzado. Y pues el grupo de trabajo que está proponiendo Presidenta, creo que también. Entonces, adelante, porque la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues requiere que trabajemos conjuntamente con la oportunidad de tener un nuevo ombudsman.
Bien, bueno, el último asunto tiene que ver con la realización el día de mañana del primer encuentro de diputados, diputadas de distintos congresos locales que vienen a convocatoria de UNICEF. Nos unimos las 6 comisiones que dictaminamos la iniciativa preferente que dio lugar a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente para abonar a todo el trabajo que el ámbito local tiene que trabajar para garantizar la aplicación de la ley en la materia. Entonces, estar informados, estará aquí diversos diputados y diputadas de los congresos locales y seguramente habrá resultados importantes. Estamos obligados por transitorios de la ley a cumplir en cierto tiempo, que el ámbito local tenga sus leyes respectivas, se integren los sistemas estatales, los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que junto con el sistema nacional, que es presidido por el presidente de la República, empiece a trabajar para resolver, entre otros, con políticas públicas, los pendientes, como uno de esos muy importantes que tiene que ver con bullying, como usted lo acaba de mencionar. Bien, si no hay algún otro asunto que tratar, perfecto, levantamos la sesión, les agradecemos a todos ustedes su presencia. Gracias. De esta manera se llevó a cabo la 14ª reunión ordinaria de trabajo